Hola, Dios te bendiga, te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar leyendo y estudiando el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos y vamos a leer el pasaje que se titula La fe de la mujer sirofenicia, que se encuentra en los versículos desde el 24 hasta el 30. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día nuevo, esta nueva oportunidad que tú nos das de acercarnos a tu bella y hermosa palabra. Yo te ruego, Señor, que tú me uses para tu gloria, que pongas tus palabras en mi boca, Señor, y que tú nos edifiques, Señor. Pon revelación en mi espíritu y todo lo que no venga de ti, Señor, ayúdame a discernirlo para no decir nada que no sea de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer, mis hermanos, Marcos capítulo 7, versos a partir del 24, dice así. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, ya el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos este milagro de liberación que hizo Jesús a esta mujer cananea. Aquí vemos que primeramente nos dice que Jesús se levantó de allí. Es decir, él estaba en la región de Galilea, en la región de Genezaret, y después que leímos estos capítulos anteriores de que Jesús habló de lo que contamina el hombre, dice que se levantó de allí y fue a las ciudades de Tiro y Sidón, que son ciudades marítimas. Y en esa región, toda esa región marítima era donde habitaban o donde eran originariamente los fenicios, el pueblo fenicio, que es uno de los pueblos antiguos de las etnias más antiguas de la humanidad. Y esta mujer sirofenicia significa que proviene de los fenicios, es decir, que tiene un origen de los fenicios, y además nos dice que era griega, es decir, por su cultura, por su religión, era griega. Entonces vemos aquí que Jesús entró en una casa y dice que no quiso que nadie lo supiese, es decir, que probablemente Jesús quería descansar un poco de tanto ajetreo, de tantos milagros, de tantas multitudes y personas que lo perseguían, pero su fama le precedía y aunque intentó esconderse, no lo logró, porque esta mujer estaba esperándolo y estaba buscando a Jesús. Es decir, que Jesús no quería ser hallado de nadie, pero aún así esta mujer lo halló. Y ahí vemos un primer ejemplo de la fe de esta mujer. Es decir, esta mujer probablemente había escuchado de Jesús y ella estaba esperando a Jesús, ella estaba anhelando ver a Jesús. Y cuando de alguna manera se enteró de que Jesús estaba en la región, pues ella pudo encontrarlo porque lo buscó de todo corazón. Esto me recuerda a la palabra donde el Señor dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Es decir, que la primera característica que vemos en esta mujer cananea de origen fenicio es que ella buscó de corazón a Jesús. Y dice que la hija de esta mujer tenía un espíritu inmundo, es decir, el milagro era para su hija que estaba siendo atormentada. Entonces dice que cuando ella oyó de él, vino y se postró a sus pies. Aquí vemos una segunda característica de esta mujer que consiguió este milagro de Jesús. La primera es que le buscó de todo corazón, aun cuando Jesús se estaba ocultando de alguna manera, tal vez para descansar. La segunda característica es su actitud humilde, es decir, ella vino y se postró, se humilló
delante de Jesús para rogarle, para mostrarle reverencia, para mostrarle adoración y para rogarle, por favor, que atendiera a su petición. Entonces aquí vemos que cuando vamos a pedirle algo al Señor tenemos que venir a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, porque hay veces que personas dicen, yo no sé por qué Dios no me ha dado esto, por qué Dios no ha hecho aquello, pero a veces es que no lo hemos buscado de todo corazón, a veces es que nuestra actitud no es la correcta, así que tenemos que aprender de esta mujer que tenía un corazón contrito y humillado delante de Jesús. Entonces dice que Jesús le dijo, es decir, ella le rogaba que echase fuera a de su hija el demonio, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que esta mujer no era judía, esta mujer era griega y esta mujer era de origen fenicio. Por lo tanto, esta mujer, aunque no es que sea mala por eso ni nada, de hecho, los fenicios era un pueblo que por lo general estaba bastante en paz con Israel, un pueblo altamente comerciante, pero esta mujer no era el pueblo objetivo al cual Jesús estaba predicando el evangelio. Es decir, en el programa que Dios, el Padre, le dio a Jesús, primeramente era para los judíos y luego había un plan para la salvación de los gentiles, pero iba a ser posterior. El Señor siempre tuvo en su corazón la salvación y la sanidad y la bendición de todas las naciones de la tierra, de todo el mundo, porque Dios ama a todo el mundo, pero el Señor en su plan había establecido que primero eran los judíos, porque los judíos, bueno, es el pueblo del cual nació Jesús, el pueblo que iba a llevar a cabo la tarea de la evangelización del mundo, el pueblo que iba a ser, eran los primogénitos de la salvación, los herederos de la salvación, los herederos de las promesas de Abraham. Y vemos que esta mujer no pertenecía al pueblo, por lo tanto, a ella, como decimos, no le tocaba, no le correspondía en ese tiempo. No es que Dios no la amaba, sino que no le correspondía. Y ahí vemos que el Señor tiene su tiempo para todo. El Señor no actúa así como locamente, sino que Dios tiene su tiempo, Dios tiene, es decir, Dios en su sabiduría dispone las cosas en un orden y en un tiempo conforme a lo que Él establece y a lo que Él cree mejor. Por eso es muy bueno que nosotros cada vez que vayamos a tomar una decisión le consultemos al Señor, porque hay cosas que, aunque es verdad que las queremos hacer, a veces no es el tiempo de Dios para hacerlas, a veces no es el momento, no es de la manera correcta. Por lo tanto, no debemos actuar por lo que nos parece bien, sino lo mejor, lo ideal es que todo lo que vayamos a hacer siempre le consultemos al Señor. Entonces vemos que no era el tiempo para esta mujer recibir el milagro, y por eso Jesús le dice, y también le dice para probarla, le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y bueno, esto es un verso muy polémico, porque hay personas que se escandalizan un poco con estas palabras y dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo Jesús va a comparar a esta mujer? La comparó con los perros, con un animal prácticamente, ¿no? Y hay personas que no entienden y dicen, wow, ¿cómo es posible esto? ¿Será que Jesús le faltó el respeto? ¿Cómo así que le va a llamar como si fuera una perra? Prácticamente, recuerdo que hace poco alguien me puso en los comentarios, me pidió que explicara este pasaje y me decía, hermana, es que no entiendo que Jesús le haya dicho perra a esta mujer. Y aquí yo no veo que Jesús le esté diciendo perra. No creo eso, porque además no es el corazón de Jesús nunca humillar a ninguna persona, maltratar a ninguna persona, y mucho menos una persona que se acerca a Él con una actitud correcta. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones Dios pone a prueba nuestra fe. Y a veces decimos, ¿por qué Dios nos pone a prueba? ¿Por qué Dios nos tiene que probar? Bueno, la Biblia dice que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y Dios va a permitir situaciones en nuestra vida donde nosotros tengamos que demostrar hasta dónde creemos de verdad en Él, hasta dónde llega nuestra fe. Y Dios quería exaltar la fe de esta mujer. Él había visto, Jesús ya sabía que había un corazón lleno de fe en ella, pero Él permitió la prueba para que la prueba sacara a relucir toda la fe y todo lo que había en ella. Y esa es la intención con la que Dios nos prueba. No es porque Dios nos pruebe pues para hacernos daño o para ver si tropezamos o no, ni que Dios necesite probarnos, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón, pero Dios nos prueba porque la prueba produce crecimiento.
Asimismo, cuando estamos en el colegio podemos tener muchos conocimientos y nuestros profesores pueden saber que somos personas de conocimiento, pero el conocimiento se demuestra en el examen, el día del examen, el día de la exposición del trabajo. Ahí es donde nosotros podemos desplegar y mostrar realmente y brillar con todo aquello que hemos aprendido, y precisamente eso es lo que nos habilita para que podamos pasar a un próximo nivel. Entonces yo sí creo que Jesús vio la fe de esta mujer y la quiso poner a prueba. Él podía desde un primer momento concederle su milagro, pero él quiso poner a prueba su fe, él quiso poner a prueba su humildad, su mansedumbre como ejemplo también para nosotros, y también su perseverancia. Entonces, ¿por qué le hizo Jesús esta comparación? ¿Por qué Jesús la compara con un perrillo? Yo no pienso que Jesús la estaba denigrando como persona, ni la estaba comparando a ella como un perrillo, sino que Jesús le puso una ilustración, como Jesús muchas veces usaba parábolas para ilustrar verdades. Jesús le puso una ilustración para de alguna manera mostrarle o ilustrarle lo que ella estaba pidiendo, semejante a que era. Es decir, en otras palabras, es como si Jesús le estuviera diciendo: la petición que me estás haciendo es semejante a, y entonces le pone como una ilustración en una mesa están comiendo una familia y el pan de los hijos se lo dan a los perrillos, y los perrillos aquí en Israel habían palabras distintas para llamar a los animales, y esta palabra perrillo no era una palabra despectiva, no es como cuando le decimos perro a una persona, sino perrillo es una palabra que se usaba para hablar de las mascotas domésticas, una palabra más bien cariñosa con las mascotas, que no deja de ser una alusión a un animal, pero no es un término despectivo. Y además Jesús no le estaba diciendo a ella que ella era una perrilla. Lo que Jesús estaba diciendo era haciendo una ilustración, una parábola, una comparación, comparando a que si él le concedía ese milagro a ella por esa petición, como él era semejante a que si los perrillos, es decir, son alimentados antes que los hijos. ¿Qué significa? Que en una casa donde hay mascotas, donde hay hijos, y bueno, hoy día no aplica mucho, porque hoy día pues muchas veces las mascotas tienen su comida aparte, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados vemos que las mascotas no comen lo mismo que las personas, sino que se le compra su comida aparte. Pero en los países más subdesarrollados sí se ve que pues primeramente se prepara y se le sirve la comida a los hijos, a la familia, y luego es que se aparta la parte de los perrillos o tal vez las sobras de lo que coman los hijos. Entonces Jesús lo que le quiso decir a ella era que no era el tiempo, que no era el momento, que ahora le correspondía al pueblo de Israel recibir estos milagros, estas liberaciones, y que no era el momento en ese momento de poder recibirlo. Sin embargo, ella usó la misma ilustración y la misma parábola que Jesús le dijo a ella la usó para insistir, para perseverar, para aún rogarle que tuviera misericordia del caso particular de ella. Y entonces ella no le negó a Jesús lo que había dicho, y evidentemente no se sintió ofendida. Si hubiera habido algún ápice de ofensa en Jesús, probablemente ella lo hubiera percibido y le hubiera dolido, pero no vemos aquí en su respuesta que en ningún momento ella se sintió dolida ni se sintió ofendida. Simplemente ella entendió la ilustración que Jesús le había puesto, pero ella usó la misma ilustración para perseverar e insistir y pedirle, en otras palabras, una excepción. Sí, y entonces le dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa debajo de los hijos. Es decir, que ella le dijo: sí, es verdad que los perrillos, las mascotas, no comen en ese momento que se les sirve la comida a los hijos, pero ellos están allí, y si hay alguna migajita que cae, es decir, esa migajita simboliza una excepción de la regla, simboliza que no es el momento de los perrillos de comer,
pero ellos aún así comen. ¿Por qué? Porque están pendientes, están al tanto de lo que pudiera caer y les pudiera beneficiar a ellos. Y de esta manera ella le estaba pidiendo a Jesús una excepción. Ella le estaba diciendo: estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero te pido que hagas una excepción conmigo. Te pido que me des ese beneficio por adelantado. De la misma manera que los perrillos, cuando comen esas migajas, están comiendo por adelantado, pues yo te pido que por adelantado tú me des esa bendición, tú me des esas migajas, tú me des ese poquito que necesito para que se salve mi hija, para que mi hija no siga padeciendo, para que mi hija no siga sufriendo. Y estas palabras demostraron mucho de esta mujer, demostraron su comprensión, demostraron su fe, demostraron su perseverancia, su humildad, y quedan como un ejemplo para nosotros, que aún nosotros, aún fuera de tiempo, podemos arrebatarle un milagro al Señor si tenemos la actitud correcta. Me recuerda un poco también cómo sucedió cuando estaba Jesús en las bodas de Canaán con María, que se les acabó el vino y María fue a decírselo, y Jesús no iba con esa intención. Él no iba con la intención de convertir el agua en vino ni de hacer milagros. En ese momento, pues aún todavía no había llegado el tiempo. Y cuando María le habla, él le dice: mujer, ¿qué tienes? Todavía no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi tiempo de manifestar quién soy en el Señor. Pero aún así María insistió y le dijo a los servidores: hagan todo lo que Él les diga. Y logró por su fe arrebatar un milagro del Señor. Es decir, que nosotros, si tenemos la actitud correcta, si tenemos la humildad correcta, si buscamos al Señor de todo corazón, podemos incluso lograr que el Señor haga excepciones con nosotros. Podremos lograr la intervención divina. Podemos lograr que aún Dios obre fuera de las reglas que Él mismo ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios es amoroso, es compasivo y es misericordioso. Y cuando vemos la respuesta de Jesús, vemos que Jesús para nada era rígido. Aunque Él tenía una agenda, aunque Él tenía un plan, Él tenía un corazón compasivo y lleno de amor. Y al ver la perseverancia, la fe, la insistencia de esta mujer, Él estuvo de acuerdo en hacer la excepción de la regla y le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Es decir, Él no tuvo ni siquiera que echar fuera el demonio, sino que por la palabra de fe de la mujer, Jesús declaró la liberación de su hija. Y esto es algo maravilloso. Esto nos enseña muchísimo porque es un ejemplo, y Jesús quería que quedara como ejemplo para nosotros, para que nosotros sepamos el poder de la oración, que sepamos el poder de la intercesión, que aunque las cosas parezcan imposibles, debemos seguir clamando, seguir pidiéndole al Señor: Señor, muéstrame ¿qué debo hacer para obtener el milagro? ¿Qué tú quieres que haga? Guíame, muéstrame por dónde es, dame dirección. En ocasiones el Señor nos va a mover y nos va a dar direcciones para obtener un milagro. No siempre va a ser como nosotros queremos. A veces el Señor va a decir: veías esto, veías aquello, habla con esta persona. Pero nuestra insistencia, nuestra perseverancia en humildad le demuestra a Dios que creemos en Él y que creemos realmente que para Él todas las cosas son posibles y que Él es un Dios amoroso y misericordioso que escucha la oración de su pueblo. Así que esta parábola, esta historia, más bien este milagro, es una clase, una enseñanza acerca del poder de la oración, de la intercesión y de la perseverancia. Que el Señor nos ayude a ti y a mí a tomar ejemplo de esta mujer, a entender que Dios nos ama, que a veces no nos da las cosas porque no es el tiempo, porque no es el momento, pero aún así Él tiene compasión y tiene misericordia de nosotros y Él escucha las oraciones de su pueblo. Así que el Señor nos ayude y nos dé esta fe. Yo quisiera hacer una oración después de haber leído esta parábola para pedirle al Señor que nos ayude a ser como esta mujer sirofenicia. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra tan bonita, Señor, que hemos aprendido hoy. Señor, ayúdanos a tener un corazón como el de esta mujer, Dios mío. ¿Cuántas veces
Señor, desmayamos cuando vemos que te pedimos algo y tú no lo haces en el momento que queremos. ¿Cuántas veces dejamos de insistir, dejamos de orar o nos llenamos de arrogancia o tal vez pensamos que tú no nos amas, que tú no nos quieres dar la bendición, Señor? Pero ayúdanos a tener una actitud y un corazón como el de la mujer sirofenicia para, Señor, que tú puedas conceder las peticiones de nuestro corazón y para que tú puedas obrar cuando nosotros intercedemos delante de ti. Gracias por este ejemplo que nos da tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar estudiando la bella y hermosa palabra de Dios. Dios te bendiga. Chao.